11 reglas para idiotas que compraron una casa encantada. Bueno, realmente la cagaste esta vez, ¿no? Encontró una oferta retorcida en una hermosa casa que casi parecía demasiado buena para ser verdad, y se apresuró a aceptarla. Y ahora que ya os habéis mudado, habéis empezado a notar algunas anomalías. Ya conoces el tipo, las espeluznantes anomalías de la persuasión sobrenatural. Golpes en la noche, puertas que se abren y cierran solas, alucinaciones auditivas de voces y susurros. Es más común de lo que piensas, pero no todo el mundo se da cuenta del peligro. Estas señales podrían ser una prueba de que algunas almas perdidas y desamparadas habitan en su propiedad. Quizás la abuela anterior se autoinmoló en el ático. Tal vez el querido padre se volvió loco de repente, y volvió a pintar la casa con la sangre de sus hijos, o tal vez mamá intentó seducir demonios en el sótano. Si esto le suena vagamente familiar y está buscando ayuda en internet, entonces ha venido al lugar correcto. Verás, tengo un amigo. Bueno, tenía un amigo llamado Nathan. Hace un par de meses, Nathan encontró una casa en venta en el sur de Georgia. Estaba ubicado en una remota extensión de bosque en las afueras de Waycross. Era una zona histórica, una antigua casa de estilo colonial de poco menos de 5.000 pies cuadrados, 6 dormitorios y 6 baños con vallas blancas y una docena de acres. La casa del sueño americano por excelencia, según todos los indicios. El precio era increíblemente bajo, pero después de que Nathan se comunicó con el agente de bienes raíces, descubrió que el precio que había visto en la lista era de hecho el precio que se pedía. Para la mayoría de la gente, imagino que esto habría generado grandes señales de alerta, pero Nathan era un idiota, el tipo de idiota confiado que creía que el machismo es fundamental para superar todos los obstáculos de la vida. Sé que no es amable hablar mal de los muertos de esa manera, alerta de spoiler, pero solo estoy tratando de dar una descripción precisa del tipo de persona que era Nathan. Ya conoces al macho alfa que coquetea con tu novia, vive en el gimnasio y probablemente se azota la carne con sus propios selfies. Para personas como Nathan, amigo es en realidad solo otra palabra para reforzar el ego. Era engreído y, a menudo, dejaba que el orgullo se apoderara de él. Su esposa Janelle era en realidad mi exnovia desde hace un tiempo. Un poco zorra, pero prácticamente una supermodelo. Tuvieron 2 hijos, Natalie y Mason, ambos mocosos mimados. Nuevamente, solo estoy tratando de brindar una perspectiva honesta de ellos con la esperanza de que todos podamos aprender algo de lo que sucedió. Verá, lo que le pasó a Nathan, de lo que hablaré más adelante, fue algo que creo que podría haberse evitado fácilmente si hubiera seguido unas pocas instrucciones sencillas. Después del funeral, comencé a reflexionar sobre el asunto, y me di cuenta de que lo que todos realmente necesitamos es un conjunto de reglas a seguir si crees que tu casa está embrujada. Vamos a empezar. Regla número 1, cuando busque comprar o alquilar una casa, pregunte siempre por el historial. Lo más probable es que si una casa se ofrece a un precio muy por debajo del valor de mercado, entonces hay una muy buena razón para que sea así. Nathan no hizo esto y pensó que el precio inferior al del mercado era simplemente que el universo le estaba entregando algo que realmente no ganaba, como parecía suceder a menudo. Nathan aceptó la oferta y, en pocas semanas, él y su familia recibieron aprobación para comenzar a mudarse. Me ofrecí como voluntario para ayudarlos a mudarse y, para ser honesto, la casa era absolutamente hermosa. Las cosas les fueron bien al principio, pero Nathan pronto comenzó a notar algunos sucesos extraños. Comenzó con un sonido de golpe que parecía resonar por toda la casa a horas intempestivas. Dijo que nunca parecía poder determinar con precisión de dónde venía, y que nunca parecía originarse en el mismo lugar 2 veces. Al final lo atribuyó a la adaptación de la casa, pero eso fue solo el comienzo. Regla número 2. Confía en tu instinto. Tu hogar es el último lugar donde deberías sentirte incómodo. Si siente ese indicio de malestar en el fondo de su mente que nunca parece disiparse por completo, presta atención. Probablemente sea tu subconsciente tratando de advertirte. Nathan intentó ignorar estos sonidos, le dijo a su esposa que era normal el viento, y consoló a sus hijos cuando se sintieron asustados. Tenía 2 perros, Rusty y Marinero. Ambos eran laboratorios negros, ambos parecían ponerse muy ansiosos después de mudarse. Nathan hizo todo lo posible para conseguir medicamentos para ayudar a los perros a relajarse, pero no pareció ayudar mucho. Eso nos lleva a la regla número 3. Además de tu instinto, también debes confiar en tus mascotas.
Los animales tienen instintos mucho mayores que los humanos. Se ha dicho que el hombre es la única criatura que percibe el peligro y aún así se adentra en él. Los animales tienen sentido de lo sobrenatural, perros y gatos en particular. Si los encuentras gruñendo ante lo que parece no ser nada, o mirando constantemente áreas específicas de la casa, entonces presta atención. Lo más probable es que ellos puedan ver algo que tú no puedes ver. Nathan me dijo que Rusty, el mayor de los dos perros, paseaba por el pasillo todas las noches durante horas. Dijo que era como si estuviera haciendo guardia sobre algo. En más de una ocasión, Rusty de repente soltó un feroz ataque de ladridos y gruñidos. Nathan salía al pasillo, pero nunca encontraba nada. Se preocupó por Rusty y lo llevó al veterinario, pero el veterinario confirmó que se encontraba bien de salud. Mientras tanto, Sailor, el perro más joven, dormía al lado de la cama de Mason todas las noches. El pobre niño pronto desarrolló pesadillas paralizantes que lo atormentarían implacablemente, y Sailor pareció sentirlo. Cada vez que Mason se despertaba gritando, Sailor estaba ahí para intentar consolarlo. Y eso encaja perfectamente en nuestra siguiente regla. Regla número 4. Cuidado con las pesadillas. Los niños pequeños son similares a los animales en el sentido de que parecen más perceptivos a las cosas que los adultos no son. Esto puede ser difícil, porque existen muchas causas fundamentales de las pesadillas, como ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales. El signo revelador es si su hijo los desarrolla repentinamente poco después de ingresar a casa. El pobre Mason tenía sueños absolutamente horribles y noche tras noche lo atormentaban. A menudo hablaba del hombre borroso que se le acercaba mientras dormía y le susurraba cosas terribles. Incluso dijo que a veces veía al hombre borroso mientras estaba despierto, pero nunca más que un vistazo rápido, y siempre en las sombras o afuera en el bosque. A Nathan y su esposa les preocupaba que tal vez Mason fuera esquizofrénico, pero varios médicos confirmaron que ese no era el caso. Intentaron darle a Mason pastillas para dormir, varios suplementos y quemaron incienso para ayudarlo a dormir más tranquilo. Funcionó durante un tiempo, hasta que Natalie empezó a tenerlos también. Regla número 5. Intenta determinar con qué tipo de espíritu estás tratando. Si ves destellos de un niño pequeño corriendo por los pasillos por la noche, u orbes girando en espiral en el aire, entonces lo más probable es que tu vecino etéreo sea bastante benigno. Algunas personas incluso descubren que prefieren disfrutar de la vida con un compañero de cuarto espectral, y encuentran que sus travesuras son bastante interesantes. La mayoría cree que los espíritus que fallecen antes de completar lo que su alma deseaba quedarán atrapados en una especie de purgatorio. Muchos están asustados, confundidos y enojados, pero algunos, principalmente los niños pequeños, a veces parecen casi jubilosos. La mayoría de ellos son desconcertantes pero completamente inofensivos, pero luego están los otros espíritus. Regla número 6. Si usted o algún miembro de su familia desarrolla moretones, cortes o lesiones inexplicables, no los tome a la ligera. Esto debería ser una gran señal de alerta y es una muy mala señal. Si sientes que te están atacando mientras duermes, y te despiertas con rasguños o heridas inexplicables, sal de casa. Honestamente, no se puede jugar con un espíritu malévolo capaz de infligir heridas físicas. Lo más probable es que sea un demonio y, sinceramente, ese es el mejor de los casos. Hay otras entidades no relacionadas con Abraham que también podrían ser responsables. Son muy raros, pero si los encuentro, me temo que ni siquiera mi práctico conjunto de reglas será suficiente para detenerlos. Natalie y Mason sufrieron múltiples rasguños, heridas e incluso algunos moretones que casi parecían marcas de mordiscos. La esposa de Nathan, Janelle, también fue objeto de estos ataques. Los maestros de los niños en la escuela comenzaron a darse cuenta y se preocuparon mucho por su seguridad. Obviamente su primer pensamiento no fue paranormal, sino que los niños estaban siendo abusados en casa. Solo cuando los servicios sociales amenazaron con retirar a los niños de su custodia, Nathan finalmente accedió a sacarlos de la casa. Janelle y los niños se mudaron con su madre a un par de horas de distancia, y Nathan se quedó solo con los perros. Regla número 7. Informe a la gente lo que está pasando. Sí, sé que la idea de admitir ante un amigo cercano que crees que tu casa está embrujada puede ser desalentadora, pero suele ser mejor que las alternativas. El mundo moderno rara vez toma en serio estas afirmaciones. Ponemos fantasmas en películas y videojuegos, pero cuando alguien realmente dice haber visto uno, no nos apresuramos a creerle.
La tecnología y la ciencia nos han hecho creer que estamos a salvo. Esa es nuestra locura, pero también es un tema para otro día. Esta es otra regla más que Nathan no cumplió. Cuanto peor se ponía la situación para él y su familia, más aislado se volvía. En numerosas ocasiones llamó a la policía diciendo que creía que alguien había entrado por la fuerza, pero nunca encontraron pruebas de ello. Al final, incluso lo pusieron en una lista negra, y advirtieron que cualquier contacto posterior provocaría problemas legales. En lugar de contarles a sus padres, a su hermano o a cualquiera de sus amigos lo que estaba pasando, se encerró en sí mismo. Se volvió inquieto y paranoico, negándose en ocasiones a devolver llamadas telefónicas y mensajes de texto de sus seres queridos. Simplemente rompió el contacto y las cosas solo empeoraron. Las reglas 8 y 9 pertenecen en cierto modo a la misma categoría, aunque una es un poco más extrema que la otra. Regla número 8. Si sospechas que algo está pasando, no está de más realizar una limpieza. Como dije antes, el mundo moderno tiene poco tiempo para considerar la noción de fantasmas y lo sobrenatural, pero eso no debería alejarte. Si no está seguro de si su casa está embrujada o no, una limpieza de rutina puede hacer maravillas por usted. Estoy dispuesto a apostar que hay mediums y sacerdotes en tu ciudad que pueden hacer el trabajo. Incluso si no puede encontrar a nadie local, siempre puede conectarse a internet y buscar instrucciones usted mismo. No es tan efectivo de esa manera, pero es mejor que nada. Regla número 9. Si realmente sientes que estás en peligro, pide a alguien que realice un exorcismo. Es el paso que nadie quiere dar, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Los sacerdotes y líderes espirituales son su opción para este tipo de cosas. Incluso si usted no es religioso, estas personas honestamente saben cómo ayudar. Hay alguna evidencia de que Nathan estaba intentando hacer esto, pero se desconoce exactamente por qué no funcionó. Tal vez se lo pensó 2 veces y pensó que podía manejarlo, o tal vez su ego tomó el control una vez más. Nathan había estado recopilando pruebas durante un tiempo, y había acumulado una gran cantidad de pistas. Tenía grabaciones de audio que transmitían golpes en las paredes y pasos en los áticos. Tomó varios videos, pero ninguno de ellos mostró nada excepto el último, pero en ese momento ya era demasiado tarde. En su diario también escribió que en varias ocasiones experimentó elementos levitando en la casa, pero lamentablemente no tenía pruebas registradas de esto. Regla número 10. La grande. Hagas lo que hagas, no trates de contrariar al espíritu. Esto realmente debería ser evidente, pero desafiar con enojo al espíritu o desafiarlo a manifestarse es una muy mala idea. Pero como habrás adivinado, Nathan y su flujo ilimitado de testosterona decidieron hacer precisamente eso. Una noche se emborrachó mucho y empezó a reflexionar sobre todo lo que había estado sucediendo. Nathan siempre fue escéptico, pero ni siquiera él podía ignorar el impacto psicológico en su familia, ya fuera imaginado o no. Se dio cuenta de que su relación con sus hijos y su esposa estaba siendo muy tensa, y que su nueva casa se había convertido en un lugar de hostilidad. Esto enfureció mucho a Nathan. Entonces Nathan se levantó y le gritó a su casa vacía que el espíritu saliera y lo enfrentara. Solo se encontró con el silencio, por lo que volvió a gritar. Ni una sola vez el espíritu respondió a su llamado. Después de algunos desafíos más detallados, se echó a reír, probablemente creyéndose ridículo. Aparentemente, no todos los que estaban mirando sintieron lo mismo. Nathan logró meterse en la cama poco después, y se quedó inconsciente en un par de minutos. Nathan había mantenido una cámara de seguridad en su habitación con la esperanza de capturar pruebas, y esa noche encontró algo. Alrededor de las 2:13 am, se ve a Nathan comenzando a moverse mientras duerme en el vídeo de seguridad. Gruñe y habla brevemente, pero las palabras eran ininteligibles. De repente, sus ojos se abrieron de par en par en la cama, y comenzó a mirar alrededor de la habitación. Nathan parecía estar luchando, pero su cuerpo no se movía. Se cree que estaba sufriendo un episodio de parálisis del sueño que lo dejó temporalmente paralizado. Sus ojos continuaron recorriendo rápidamente la habitación. Entonces sucedió algo que nadie que vio el video pudo explicar. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, pero la oscuridad del pasillo lo consumía todo. El pecho de Nathan comenzó a bombear frenéticamente hacia arriba y hacia abajo, y sus ojos se abrieron de par en par. Entonces se vio algo moviéndose en el pasillo. Al principio podría haber sido atribuido a un truco de la luz, pero luego se vio una mano acercándose. Era nudoso y larguirucho,
como el miserable apéndice deforme de algún habitante abisal. La figura atravesó lentamente la puerta, su silueta alta y oscura casi rozaba la parte superior del marco de la puerta. No tenía rasgos definidos, apareciendo solo como un individuo humanoide encapuchado. Sin ojos ni rostro, solo una sombra materializada de las pesadillas más profundas de Nathan. Y se escuchó al pobre Nathan murmurar y gemir frenéticamente, pero en su estado paralizado no pudo defenderse ni huir. No pudo hacer nada más que observar con absoluto horror cómo la cosa se acercaba a él. Se detuvo a los pies de su cama, y se quedó mirándolo fijamente durante aproximadamente un minuto. Nathan continuó hiperventilando y no pareció parpadear ni una sola vez durante toda la terrible experiencia. Entonces la cosa finalmente se acercó. Luego se inclinó a solo unos centímetros de su cara y pareció susurrar algo. Estaba demasiado silencioso para que el micrófono de la cámara lo captara, pero no hace falta decir que eso no hizo que Nathan se sintiera mejor con la situación. De repente, la cosa atacó con sus manos retorcidas, apretándose como pitones alrededor de la garganta de Nathan. En su estado paralizado, ni siquiera podía luchar contra su atacante envuelto. Al cabo de un minuto, el pecho de Nathan dejó de moverse y sus ojos se quedaron quietos. La entidad retrajo sus manos y se limitó a mirarlo fijamente durante aproximadamente un minuto. Luego, como burlándose de quienes verían las imágenes, miró directamente a la cámara. Volvió a susurrar algo, pero nuevamente estaba demasiado silencioso para discernir de qué se trataba. Luego, tan rápido como había aparecido, salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Nathan fue encontrado por su esposa Janelle unos días después y ella llamó a la policía. Después de una autopsia, se determinó que Nathan había muerto por estrangulamiento, tal como se muestra en el vídeo. Los policías registraron el local y encontraron huellas del intruso. Sin embargo, las huellas pronto coincidieron con un par de botas del propio Nathan. Por supuesto, la policía no se apresuró a creer que Nathan fue simplemente asesinado por fuerzas sobrenaturales. Realizaron entrevistas con vecinos, amigos y familiares, pero ninguno parecía capaz o motivado lo suficiente para haberlo hecho. No había signos de allanamiento de morada, y no habían robado nada de la casa. Vinieron a mí y también me realizaron una entrevista, pero, por supuesto, fue un esfuerzo inútil. Quiero decir seguro, el hecho de que Janelle fuera mi exnovia era motivo para sospechar de mí, pero rápidamente disuadí sus acusaciones. Nathan era mi amigo, a pesar de que en realidad no era un buen amigo. ¿Qué clase de amigo se folla a tu novia a tus espaldas? Aunque no estoy resentido por eso, al menos no en lo que respecta a la policía. Mis coartadas eran sólidas y eso les basta. Esto nos lleva a mi regla final, regla número 11. Asegúrate de agotar todas las demás opciones antes de llegar a la conclusión de que tu casa está realmente embrujada. Si Nathan se hubiera tomado un poco más de tiempo para investigar su casa y así mismo más a fondo, tal vez todavía estaría vivo hoy. Tal vez habría encontrado los mini parlantes inalámbricos escondidos en su ático para reproducir el sonido de los golpes. Tal vez habría encontrado los parches en sus conductos de aire que filtraban dosis leves de drogas alucinógenas a su casa. Tal vez habría detectado la alarma del silbato para perros que hizo que sus perros reaccionaran de manera tan extraña. Si se molestó en comprobarlo, pudo haber encontrado trazas de suxametonio, una toxina paralizante que una vez ingerida dejará a la persona inmóvil pero consciente de todo dolor. Habría sido difícil encontrarlo, ya que ni siquiera los forenses normalmente realizan pruebas para detectar la sustancia a menos que se solicite específicamente. No importa cómo lo mires, toda esta terrible experiencia realmente regresa al propio Nathan. Si tan solo hubiera sido una mejor persona, y no hubiera degradado constantemente a sus compañeros en todo momento. Si tan solo no hubiera sido tan terco y orgulloso. Si tan solo no hubiera actuado a mis espaldas y se hubiera tirado a mi exnovia, arruinando así nuestro futuro y enviándome a las profundidades de una depresión paralizante, entonces tal vez lo habría ayudado. Quizás te estés preguntando, ¿es esta mi confesión? No, claro que no. Esta es solo mi lista de sugerencias y reglas sobre cómo las cosas podrían haber resultado diferentes para Nathan y su familia. Todas estas son explicaciones hipotéticas y de ninguna manera deben considerarse pruebas incriminatorias para ser utilizadas en el tribunal contra mí o contra cualquier otra persona. Además, si esto fuera realmente una confesión, entonces cualquiera que lo leyera sería cómplice de asesinato, y ciertamente no querríamos eso.
Espero que puedan entenderlo y espero que podamos confiar unos en otros en este sentido. Después de todo, tengo un software realmente bueno para rastrear IP, y Reddit hace que acceder a ellos sea increíblemente fácil. No nos gustaría que tu casa de repente se volviera embrujada, ¿verdad?